doncs, perquè comencem amb la secció nova que vam estrenar fa uns dies del món del motor. Amb qui? Pues amb Daniel Muñoz, que ya el tengo aquí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días a todos. Encendemos motores, ¿no? Arrancamos motores. Arrancamos motores, y vamos exacto. Yo digo encendemos como si encendiéramos la luz, arrancamos motores. Oye, hoy vamos a hablar de la movilidad sostenible. Sí. Es un tema que está muy de actualidad, ¿por qué? Porque si te das cuenta, en esta última década sí que es verdad que el vehículo a motor ha tomado como un protagonismo muy importante en las ciudades, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Entonces ahora es cuando nos empezamos a reflexionar y entonces es cuando las instituciones, los ayuntamientos y todo tipo de asociaciones empiezan a dar protagonismo al ciudadano. Nos estamos reflexionando qué papel tiene el ciudadano, cómo se va a mover en la ciudad. Entonces la movilidad urbana lo que trata es de devolver ese protagonismo al ciudadano para cómo se desplaza dentro de las ciudades y en el fondo crear una urbe que sea saludable, que sea sostenible y que sea eficiente y accesible. Correcto, y además que, pero eso sí, siempre hay que vigilar cómo se circula, ¿eh? Exacto. Que hay algunos y algunas que circulan un poco como quieren. Claro, y entonces tú me preguntarás, bueno, ¿y qué, en definitiva, cómo podemos hablar de la movilidad urbana sostenible? ¿En qué consiste? Bueno, pues es crear una infraestructura, es crear unos planes, es crear unos estudios para facilitar el uso del transporte público, los vehículos compartidos, los vehículos de bajas emisiones, ¿para qué? Para evitar esos desplazamientos de vehículos a motor. Claro, ¿no? Que no vaya una persona en cada coche, ¿no? Claro, solo. Y luego también es verdad que si tú facilitas el uso del transporte público y otro tipo de desplazamientos en bajas emisiones, también estás logrando una serie de beneficios tanto para el ciudadano como para esas urbes. Por eso, de un tiempo a esta parte ha habido mucho debate y se habla mucho de la zona de bajas emisiones, que de alguna manera es esa almendra central donde se limita o se restringe el uso de esos vehículos a motor para precisamente lo que estábamos hablando. Los vehículos antiguos, ¿no? Que dijeron, a partir de ahora solo pueden salir, creo, en fin de semana. Si no me equivoco, hay una serie de regulaciones, ¿no? Entonces, claro, las instituciones y los ayuntamientos lo que hacen es crear unos planes, facilitar, crear ayudas y crear unas infraestructuras para que el ciudadano se pueda desplazar con todas las posibilidades, ¿no? Entonces tú me preguntarás, bueno, ¿y en el día a día qué sería un desplazamiento de estas características? Hemos hablado del transporte público, puede ser el autobús, pero luego también fundamentalmente lo que se trata de potenciar mucho es el uso de la bicicleta, normal o eléctrica, ciclomotores eléctricos y vehículos de bajas emisiones. No sé si te has dado cuenta tú que en las ciudades ahora prolifera mucho, si te has fijado, en motos de colores rojos, azules, verdes, que están en diferentes puntos de las ciudades. Sí, que además son muy cómodas, las puedes coger en cualquier sitio. Exacto. Y lo dejas en otro sitio. Los ayuntamientos han hecho acuerdos para qué, para dar como más opciones para este tipo de transporte. Son vehículos eléctricos, tú te bajas la aplicación, ves cuánto tiene de batería ese vehículo y sabes el recorrido que puedes hacer, la distancia, y pagas por el uso de ese servicio, ¿no? Es una alternativa que está funcionando mucho. Y luego también la iniciativa privada ha entrado también en este sector porque ha dicho, bueno, vamos a facilitar al ciudadano y vamos a ofrecer opciones, ¿no? En el Salón de Milán ya se habló de estas características y ahora incluso en Barcelona ya lo estamos viendo, diferentes empresas que han sacado ciclomotores eléctricos que da la opción tanto de la bicicleta como del patinete eléctrico, porque va a 25 kilómetros por hora, pero claro, los elementos de defensa son mucho mayores que una bicicleta o que un patinete eléctrico. Puedes circular también por un carril normal, la señalítica es la misma, y entonces digamos que se está trabajando mucho en este tipo de movilidad. Claro, lo puedes enchufar en tu casa, las baterías son extraíbles, es decir, se trata de dar muchas opciones y muchas facilidades para que en el fondo el ciudadano evitar colapsos también de tráfico, que hay muchísimos, sobre todo cuando te encuentras obras también por Barcelona, ¿eh? Claro. Pero bueno, imagínate multiplicar de vehículos. Claro. Entonces, ¿qué beneficios trae la movilidad urbana sostenible? Uno, lo que hemos estado hablando, ¿no? Si reducimos el uso de vehículos a motor, bajamos las emisiones, por lo tanto hay menos contaminación en la ciudad, mejora la calidad del aire. Segundo, también es muy importante, al desplazarnos por la ciudad con ese tipo de transporte público, reduces también la siniestralidad, los desplazamientos son más saludables, es decir, que hay una serie como de beneficios. Y luego lo que tú me comentabas también en alguna ocasión, la contaminación acústica. Claro. Hay determinados sitios, determinadas calles de la ciudad que dices, jolín, es terrible, ¿no? Horrible. Están vehículos a motor y esto no es sostenible, ¿no? Entonces, de alguna manera, trabajando esto, como están trabajando los ayuntamientos,
hay incluso localidades cercanas, aledañas a Barcelona, que han hecho como pequeños gráficos para potenciar que la gente se desplace caminando. Y te dicen, pues mira, desde el centro del ayuntamiento al colegio, si vas caminando tardas 7 minutos. Claro. Y lo ponen en comparativa con un vehículo a motor. Y en el vehículo tardarías 3. Pues a lo mejor te compensa hacer ese desplazamiento. Hombre, y te ahorras también el buscar sitio para aparcar. Claro que sí. Que esta es otra historia. Hombre, ahora está bastante complicado. Claro. Claro. Entonces, bueno, yo creo que está bien el que haya un poco de todo y para reducir pues, el movimiento de muchos vehículos, ¿no? Pero claro, es muy importante la persona que conduce ese vehículo, ¿no? Porque al fin y al cabo, un patinete sigue siendo un vehículo, una bicicleta sigue siendo un vehículo. Claro. Entonces, hay que tener mucha conciencia en ese aspecto, ¿no? De cómo llevar Claro, el vehículo. ha habido ahora bastantes campañas concienciando y luego también la normativa. Claro. Si, por ejemplo, tú me hablas del tema de del patinete eléctrico, la normativa cada vez se va a endurecer más, se van a pedir una serie de requisitos. Correcto. ¿Por qué? Porque en el fondo es un vehículo que se está desplazando por la ciudad, tiene que tener una regulación y luego también tiene que tener, lo que hablamos antes, para reducir la siniestralidad tú tienes que tener unos conocimientos, ya no te digo una habilidad, pero sí unos conocimientos y una normativa. Y me imagino también un para seguro. Un claro. seguro también de circulación en el fondo. Incluso yo me pondría aquí a que a lo mejor necesitarían también pagar, aunque fuera mínimo, un impuesto de circulación. Claro. Bueno, a lo que va todo Al eso... final igualarlo un poquito todo. Claro que sí. Y luego hablamos también muy importante de la seguridad. Este año ya han puesto obligatorio el uso del casco, etcétera. Pero claro, si hablamos de esas alternativas de vehículos eléctricos, van por carriles normales. Pero en el fondo un patinete, claro, también donde convives, ¿no? A veces sí van por las aceras, ¿no? Tal. Entonces, todo esto se tiene que regular muy bien. Por eso es el plan urbano, para que en el fondo sean ciudades accesibles. Claro. Y mirar incluso las zonas donde sí que es realmente viable ese tipo de transporte o carriles especiales y cuáles no, porque habrán zonas que a lo mejor dices, es que aquí aunque vengas en bicicleta, es muy difícil que podamos poner un carril bicicleta. Claro, ese es el trabajo que están haciendo pues todos los ayuntamientos de planes de movilidad, estudiando bien y hablando con todos los agentes que interactúan en este sector, no solamente los ciudadanos, sino también las empresas, transporte público, instituciones, asociaciones vecinales, para que en el fondo el ciudadano sea el protagonista de la ciudad, ¿verdad? Entonces repasemos las opciones que hay. Sí. Las opciones que hay es... Una puede ser peatón, que tú te desplazas caminando de un sitio a otro, pero... Que esa es la más sana. Es la más sana para la persona y la más saludable, hábito saludable, pero hemos de ser realista porque a veces los desplazamientos a veces son muy amplios, ¿no? Tenemos bicicleta normal o bicicleta eléctrica, luego tenemos ciclomotores o motocicletas. El ciclomotor no va a más de 25 kilómetros por hora, por lo tanto lo podríamos comparar un poco con la bicicleta o con el patinete. Luego tenemos las motos eléctricas, tenemos transporte público, tenemos las motos compartidas que hemos hablado, entre comillas, y luego tenemos vehículos que se llaman de baja emisión, que son los vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Vale, pues una vez tenemos esas opciones es valorar qué es lo que cogemos o por cuál optamos, ¿no? Pero luego también, además, Daniel, tienes también una propuesta inspiradora. Claro que si no me equivoco. Mira, hay un libro muy interesante que se llama El gran libro de la inspiración, de Xavi Gabriel, y hay una frase que va muy ligada al mundo del motor, pero es un poco una metáfora de la vida, ¿no? Porque te dice que efectivamente, ¿no? Pues para movernos y para desplazarnos necesitamos gasolina o electricidad, ¿no? Claro. Pero a veces se hacen más kilómetros con la humildad que con la gasolina. ¿Por qué? Porque a veces cuando le metemos más gasolina o le queremos meter más electricidad, queremos ir más rápido a los sitios, queremos hacer las cosas. No sé si tú tienes ahora esa sensación que va todo muy rápido. Todo. Pero si tú te paras, hablas con la gente, disfrutas de los momentos, de las situaciones, pues a lo mejor encuentras en esa persona esa llave de arranque de ese motor que te va a posibilitar a llegar a otros caminos de la vida, ¿no? A llegar a otras situaciones o a emprender una nueva etapa en la vida, ¿no? Totalmente. Por eso esa reflexión... Tenemos que bajar de marcha. En vez de ir en la quinta, oye, pues vamos en la cuarta o la tercera por la ciudad, que está muy bien, ¿no? Claro, de ahí viene ese concepto de humildad, de parar un poquito, de bajar un poquito revoluciones. Eso. Y poder llegar a lo mejor a sitios que no llegarías pues yendo a tope, ¿verdad? Correcto. Más vale llegar a destino. Y disfrutar del camino. Y disfrutar del camino. Qué bonito nos ha quedado, oye. Oye, traes otro tema muy interesante, que son las caravaning, que ahora están muy de moda también. Se ven mucho en redes sociales,
creo que hay además como un movimiento, sí, un movimiento, unas ganas. Sí, sí. Mucho caravaning. Sí, sí, porque, claro, hasta ahora pues que quedaba un poco como si fuera una cosa un poquito algo de fuera, ¿no? Veías más a lo mejor en Francia, que iban con caravanas, o en Estados Unidos, claro. ¿no? Pero cada vez lo vemos más aquí también. Sí, mira, tenemos algunas imágenes, ¿no? Pues son también bastante inspiradoras, ¿no? Porque son escapadas como muy bonitas, ¿no? A pie de naturaleza, ¿no? Entonces, muy aventureras. Muy aventureras, ¿no? Ya hablaremos más adelante un poquito más en detalle pues, de las diferentes posibilidades que hay, pero sí que es verdad que ahora empieza a hacer mejor tiempo, los días son más largos, la gente empieza a pensar esa escapadita de fin de semana o para Semana Santa, ¿no? Oh, maravilloso. El caravaning que te posibilita llegar a sitios que de otra manera no llegarías y estar en un contacto muy directo con la naturaleza, ¿no? Y que no tienes que estar mirando si hay si están llenas de habitaciones, están llenas o no. Claro. Oye, paras en el sitio donde puedas parar y tienes ahí tu pisito, y luego tenemos, te llevas tu piso. Y luego es verdad que tenemos en la península y en Baleares, en las Canarias, tenemos unos sitios magníficos para disfrutar de esa naturaleza que te permite el caravaning, pues llegar a sitios en los cuales no llegarías y fíjate, como por ejemplo aquí estás perfectamente a pie de playa, ¿no? Entonces sí que has de vigilar la normativa porque no es lo mismo aparcar que pasar la noche, luego también has de ver dónde puedes parar, dónde no, el punto de electricidad depende si tú llevas tu grupo energético o no, y luego también el tema del agua, ¿no? Pero teniendo 4 o 5 detalles más o menos controlados, yo creo que te abre un poco esa sensación como de escapada, como de libertad, ¿no? De una vivir cosas. Realmente, ¿no? Escapada con manta, si es con fresquito y con ropa de verano para estar cerca de una playa. Y oye, ahí no te vas a quedar sin sitio para la toalla, ¿eh? Ahí vas directo. Ahí lo que hablábamos antes, Elena, de parar, de disfrutar, de bajar las revoluciones, de hacer así un clic, apagar y decir, mira, me meto aquí y estoy desconectando, ¿no? Y estas maravillas las tenemos, ya te digo, en las penínsulas y en las Baleares. ¿Tú crees que por eso que estamos preparados todavía o falta más por preparar que hayan lugares especiales para el caravaning? Bueno, también se está trabajando mucho, porque ¿sabes lo que ha pasado? Que con que también hay determinados sitios que hay bastante problema de tema de vivienda, está surgiendo ahora un movimiento muy importante de gente que está utilizando el caravaning casi como su vivienda habitual, ¿no? Claro. Entonces, igual que hablábamos antes de la movilidad urbana, pasa lo mismo con el caravaning. Hay que adecuar infraestructuras, hay que facilitarlo. Hay gente que dice, bueno, pues yo no me quiero invertir mucho en tener una caravana propia, pero la puedo alquilar. Claro. Yo creo que esa cultura está creciendo mucho y hay ahora una especie de movimiento, ¿verdad? Porque además aquí lo único que puedes encontrar a lo mejor es en campings que puedas entrar, ¿no? Con la caravana, pero tú ves en otros países, Estados Unidos o Francia, ¿no? Por ejemplo, que tú vas a zonas que ya no es cerrado como un camping, sino que hay zonas donde tú tienes tu electricidad, tu agua, o sea, puntos concretos, así como han puesto en la ciudad puntos concretos de alimentación de los vehículos. Sí, de la carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo. Pues zonas donde puedan haber caravaning, porque creo que yo empecé a ver mucho movimiento después de la pandemia. Bueno, Me imagino que la gente diría, bueno, ahora no podemos viajar a lo grande, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que ha pasado, fíjate, después de la pandemia han habido dos cosas, ¿no? Esas ganas de salir, esas ganas de liberarse de alguna manera. Tema de running, un montón de gente que está haciendo deporte en la naturaleza, precisamente, y luego tema de caravaning, porque necesitas escapar de alguna manera eso que has vivido dentro de la ciudad, lo que hablábamos de la urbe, necesitas salir fuera, vivir experiencias, conectar con la naturaleza. Esas sensaciones que te da la naturaleza son muy especiales. Y que el caravaning te permite improvisar. Totalmente. O sea, si tienes una caravaning o tienes pensado, oye, la semana que viene me voy a ir un fin de semana, ¿dónde? Pues no lo sé. Te alquilas tu caravaning o si tienes una propia, te coges los bártulos y carretera. Y además, lo bueno de esto es que los planes son súper abiertos. ¿Por qué? Porque hay parejas, hay singles, luego hay gente que va, familias enteras, y luego incluso, ya lo veremos en próximas secciones, gente que ha cogido literalmente un camión y lo ha adecuado como si fuera un supercaravaning y ha dicho, ¿a dónde nos vamos? Pues o un autobús, a donde sea. Un autocar. Dices, oye,
saco ahí. Y tiene ese punto místico también, un poco bohemio, ¿no? De decir, vamos a hacer algo diferente y que te conecta con la naturaleza sin horarios y sin nada. Levantarte en un sitio y veas un amanecer de esas características o no depender de que cierran el buffet a una hora. Claro. No, a mí me parece un buen plan, ¿eh? Yo creo que antes de incluso de adquirir a lo mejor una caravana, si alguien lo está pensando, lo ideal sería probarlo en fines de semana así, sueltos alquilándolo. Sí, porque además luego también date cuenta de una cosa. Claro, es un poco tu habitáculo donde vas a estar, entonces la manera de conducir no es la misma, depende de la caravana que sea autocaravana, tienes que estar un poquito avezado, luego te tienes que familiarizar con todo lo que tiene esa caravana para poder sacar el máximo rendimiento, ¿no? Entonces, un buen consejo es testearlo un poquito antes, probar a lo mejor un fin de semana una escapada y seguramente que te enganchas y digas, pues mira, ahora me voy a hacer un viajecito a lo mejor una semanita más. Claro, y te vas, y por España además, porque nosotros tenemos que aprender. Tenemos mucha suerte, Elena, ¿eh? Tenemos mucha suerte y a veces nos emperramos en irnos fuera sin conocer nuestro país. Y dices, y hay un montón de... Hay muchas posibilidades, preciosos. Todo tipo de experiencias. Si tú me hablas ahora, que me vengan, por ejemplo, a la mente, tú vas, por ejemplo, hacia el sur, hacia la zona de Almería, espectacular, o vas, por ejemplo, al norte, o vas a Baleares, o vas a Canarias. Es que cualquier lugar. Cualquier lugar al que vayas, y eso te permite, digamos, más libertad que tener agendado a lo mejor pues un apartamento, un hotel, que ya te comprometes a decir, ya tengo que estar aquí, ¿no? Claro. Es un poco como sacar ese espíritu libre, ¿no? Y decir, ¿a dónde vamos a volar, ¿no? Exacto, pues van a ser unas buenas opciones. Oye, en el siguiente programa, ¿de qué hablaremos? Mira, vamos a profundizar un poquito más en el tema de las caravanas. Vale. Vamos a hablar de los diferentes tipos de caravanas que hay. Ajá. Vamos también a dar consejos de utilización, lo que hemos hablado antes, donde podemos parar, ¿no? Convivencia. Vamos a ver incluso algunos ejemplos de gente cómo vive esas experiencias, ¿no? Qué maravilla. Y también vamos a seguir trabajando mucho este concepto que estamos trabajando en esta sección, que es acercar conceptos que son un poquito técnicos en un lenguaje muy cercano para aquellas dudas que tiene la gente o aquellos conceptos como el de hoy, ¿no? La movilidad urbana sostenible, ¿no? Yo veo motos por la ciudad o veo, ¿no? Pues acercar todos estos conceptos a toda la gente para que tengan esos conceptos como mucho más claros, ¿no? Una sección muy abierta. Nos traerás, y si no te pongo un poco de deberes, ¿nos traerás alguna pequeña ruta? Sí. Os voy a traer una pequeña ruta para una escapadita de fin de semana. Eso, porque mira, como vendrá Semana Santa dentro de... Ahora no tengo ni idea de qué día es. Lo tenemos ya cerquita, en un par de meses. Pero vendrá antes de verano, Semana Santa. Pues bueno, pues hará algunas ideas de opciones que se pueden... Una escapadita para unos días de Semana Santa o para un fin de semana, con las diferentes opciones que tenemos.